Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre el ordenamiento por sacudida. Esta presentación fue elaborada por Aranda Castillo, Jonathan Raciel, Fernández Telles, Giovanni Axel, García Luján Cristian y su servidora Castro Martínez Paola Isela. Como equipo, decidimos explorar este método de ordenamiento porque nos llamó demasiada la atención. Es una variación del método burbuja, pero introduce un movimiento bidireccional que mejora su eficiencia en ciertos casos. Nos enfoca en entender su funcionamiento, identificar sus ventajas y limitaciones y aplicando algunos ejemplos prácticos nos permite ilustrar claramente su proceso. En la historia de este método, como ya lo mencionamos, es una variante del algoritmo clásico. En este caso es el de burbuja. Eh, no tiene un creador individual identificado, como ocurre en algunos otros algoritmos más recientes. Su desarrollo y su nombre se distribuyen al proceso de los estudios sobre algoritmos de ordenamiento en el siglo XX. Este método tiene su origen en el ordenamiento por burbuja, que apareció en los años de 1950. Este algoritmo fue básico y fue estudiado a profundidad. Además, los investigadores notaron que podía ser eficiente al realizar múltiples pasadas innecesarias, pero los datos, incluso cuando los valores más grandes ya estaban en su posición final. Además, para mejorar el rendimiento de este método, se propuso el recorrido bidireccional, lo que da lugar a check sorts sobre los años de 1960 y 1970. Esta mejora acelera el ordenamiento al alternar sus recorridos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, reduciendo el número de comparaciones necesarias. Este nombre proviene de dicho movimiento que es el bidireccional, que recuerda al sacudido de un cóctel. Su implementación y facilidad lo hicieron popular en los primeros días de la programación, especialmente en los entornos educativos y de recursos limitados. Este método es utilizado principalmente en situaciones en donde se necesite un algoritmo sencillo. Más que nada se utiliza en los ambientes educativos por su implementación. También es muy útil cuando los datos son prácticamente ordenados, ya que en estos casos su rendimiento es mejor que el de burbuja tradicional. Aunque no es un algoritmo de alto rendimiento, su simplicidad lo hace práctico en sistemas de embebidos y en hardware de memoria limitadas. Ventajas y desventajas. Mejora el rendimiento de ordenamiento de burbuja, reduciendo iteraciones innecesarias. Es muy fácil de entender y muy sencillo de implementar. Funciona en arreglos casi ordenados. La desventaja es de que para arreglos muy extensos no es muy eficiente y es superado por otros tipos de algoritmos como el Quicksort. Actualmente el método de sacudida no es tan utilizado en sistemas modernos debido a que existen mejores opciones como el Quickshot, pero sigue siendo utilizado en cursos de algoritmos debido a su valor pedagógico. También para la historia fue muy importante ya que es uno de los algoritmos básicos de ordenamiento. A
continuación veremos un ejemplo teórico de un algoritmo de sacudida. En la posición 7 deberá de ser mayor a la posición 8. En este caso, en la posición 7 se encuentra el número 12 y en la posición 8 el número 35. Como no se cumple la condición, no habrá un intercambio. En la posición 6 debe de ser mayor a la posición 7. En este caso, en estas posiciones se encuentra el número 27 y 12, por lo que sí hay un intercambio porque se cumple la restricción. Así sucesivamente pasará a las siguientes posiciones: 5 mayor a la posición 6, 4 mayor a la posición 5 y con sus sucesivos. Al final, en este ejemplo de la primera pasada en la etapa de derecha a izquierda, la última posición de intercambio fue la segunda y queda de la forma 8, 15, 67, 12, 16, 44, 27 y 35. Para la segunda etapa ahora será de izquierda a derecha. De la misma forma que el primero, debe cumplir la condición de las posiciones. La posición 2 deberá ser mayor a la posición 3. En este caso se encuentran los números 15 y 67, por lo que no hay intercambio. En la posición 3 deberá ser mayor a la posición 4, en los cuales está el 67 y el 12. Como sí se cumple la condición, sí hay un intercambio. Así sucesivamente con las posiciones que cumplan la restricción. En este caso, la última posición de intercambio de izquierda a derecha fue el 8, quedando de la manera 8, 15, 12, 16, 44, 27, 35 y 67. Para la segunda pasada empezaremos igual por la primera etapa de derecha a izquierda en la posición 6 mayor a la posición 7. En este caso se encuentra el 27 y el 35, por lo que no hay intercambio. En la posición 5 deberá ser mayor a la posición 6, en la cual se encuentra el 44 y el 27, por lo que sí hay intercambio. Va a ser lo mismo para los otros tres casos, quedando de la forma 8, 12, 15, 16, 27, 44, 35, 67. Deberá haber una segunda etapa que es de izquierda a derecha, cumpliendo los mismos criterios. Para que vaya cerrando, vamos quitando estos espacios y ya solo se toman los que se siguen moviendo, los que pueden cumplir con la condición para seguirlos moviendo. Al finalizar ya con basta, porque en el último intercambio de izquierda a derecha ya queda en el 7 y ya solo quedan 4 números. Al realizar la primera etapa de la tercera pasada se observa que no se realizan intercambios, por lo tanto la ejecución del algoritmo ya termina, pues ya quedan ordenados. A continuación veremos otro ejemplo de forma escrita para un mayor entendimiento. Método de la sacudida. Bueno, chicos, ahora voy a explicarles violentamente el método de la sacudida. Consiste en sacudir, ¿de acuerdo? Los mayores quedan a la derecha, los menores quedan a la izquierda. Si este fuera mi vector, vamos a ir buscando en el primer recorrido el elemento mayor. Vamos a considerar un switch que en cada recorrido va a empezar en 0. El límite superior apunta a la casilla 6 y el límite inferior apunta a la casilla 1. Esos van a ser mis primeros parámetros o mis primeras variables que estoy definiendo. Empezamos el recorrido buscando el mayor. 3 es mayor que 6, no. 6 es mayor que 11, no. 11 es mayor que 7, sí. Intercambiamos el 7 y el 11. La casilla 4 es mayor que la casilla 5, 11 es mayor que 9, sí. Intercambiamos el 9 y el 11. Por último, la casilla 5 es mayor que la casilla 6, 11 es mayor que 5, sí. Cambiamos el 11 y ponemos el 5 a este lado. Volvemos a describir en el primer cambio que hemos realizado, el switch se tiene que activar en 1. Bueno, ¿cómo me ha quedado el vector? El vector me ha quedado con el 3, el 6, el 7, el 9, el 5 y el 11. El 11 ha quedado en la casilla 6, que es el mayor de todos. Eso se llama la sacudida.
sacamos a la derecha el mayor de todos, el menor, etc. Como ya el mayor ha quedado en la casilla 6, mi límite superior decrementa, es decir que ahora voy a tomar en cuenta desde la casilla 5 hasta la casilla 1, buscando el menor. Pero como estoy iniciando un nuevo recorrido, mi switch va a quedar en 0. Ahora buscamos el menor. 5 es menor que 9. Cambiamos el 5 aquí, el 9 aquí. 5 es menor que 7. Cambiamos el 7 aquí y el 5 aquí. 5 es menor que 6. Cambiamos el 5 y el 6. 5 es menor que 3. No pasa nada. En el primer cambio, el switch se ha activado en 1. Cuando terminamos el proceso, el menor de todos está en la casilla 1. Por lo tanto, mi LI se va a incrementar porque ya no toma en cuenta la casilla 1, sino vamos a empezar desde la casilla 2 hasta la casilla 5. ¿Qué valores han quedado? Ha quedado el 3, ha quedado el 5, el 6, el 7, el 9 y el 11. Volvamos a empezar el recorrido de izquierda a derecha buscando el mayor. Cada vez que empiecen un recorrido, no se olviden, el switch queda en 0. Pero visualmente ustedes chequean, este vector está ordenado, pero el algoritmo no lo sabe. Preguntamos, ¿5 es mayor que 6? No. ¿6 es mayor que 7? No. ¿7 es mayor que 9? No. Ha terminado el recorrido. En todo el recorrido, el switch se ha quedado en 0. Entonces, si el switch está en 0, quiere decir que el vector está ordenado. Bueno, este es el método de la sacudida. Si ustedes meten un vector ordenado, su tiempo de ejecución va a ser n, porque va a recorrer y va a ver que está ordenado. Pero, si no, entonces el tiempo de ejecución incrementa dependiendo de cómo estén los elementos. Espero que hayan entendido el método de la sacudida. Ustedes ya lo tienen en el algoritmo. A continuación, les explicaré cómo fue que hicimos el algoritmo. El algoritmo empieza con un método llamado sacudida. Este método contiene dos parámetros. El parámetro A, de tipo entero, que es un arreglo que contiene los números que queremos ordenar. Y el parámetro N, de tipo entero, que es el tamaño del arreglo. Las variables que vamos a declarar, la primera se llama isc, que representa el límite izquierdo del rango a ordenar, y le ponemos un valor de 2 para que empecemos desde el segundo elemento. La siguiente variable es der, que es el límite derecho del rango a ordenar, y le ponemos valor le igualamos a n porque es el tamaño del arreglo. La siguiente variable es k, que la utilizaremos para indicar el último índice donde se realizó un intercambio. Al inicio la igualamos a n porque no se ha realizado ningún cambio. La siguiente variable es aux, que es una variable temporal que utilizaremos para realizar cambios en el algoritmo. Vamos a realizar los cambios de elementos y aquí se van a guardar. Y por último la variable i, que es el índice de los ciclos que vamos a utilizar. Vamos a comenzar con un ciclo while, que este ciclo while continuará ejecutándose mientras la variable derecha sea mayor o igual a la variable izquierda. Es decir, mientras haya elementos que ordenar, el ciclo continuará ejecutándose. Para nuestro primer ciclo, que es el ciclo descendente, utilizaremos el for, y este ciclo va de derecha a izquierda, que así es como recorre el arreglo, del valor de derecha al valor de izquierda. Y el step -1 lo utilizaremos para que i se decremente en cada interacción que tenga el ciclo. Dentro del ciclo vamos a comparar
a comparar cada par de elementos consecutivos. Entonces, si este elemento es mayor a este, entonces se va a realizar el cambio. Dentro del ciclo vamos a comparar cada par de elementos consecutivos. Entonces, si el elemento anterior es mayor al elemento siguiente, se va a realizar el cambio. En la variable aux se va a guardar temporalmente el valor de este elemento. Después colocaremos el valor que se quedó guardado en la variable aux en la posición de este elemento. Ya hecho el intercambio, vamos a actualizar la variable k con el índice i. Y así termina este ciclo for, que el ciclo continuará hasta que llegue el valor de isc. Y después de completar el ciclo descendente, vamos a actualizar la variable isc para que empiece desde el índice siguiente. Ya después el ciclo se sigue hasta que i llegue a d. Y por último, para completar el ciclo ascendente, actualizamos der para que termine en el índice antes que k. De este modo evitamos revisar los elementos que ya están ordenados. Y ya cuando se cierre el ciclo while, se repite si el valor de der es mayor o igual que isc. Si no se realizan intercambios en algún ciclo, es decir, si k no cambia, el ciclo se detendrá, ya que el arreglo estará completamente ordenado. Ya por último, para la interfaz, con el botón de ordenar, primero se crea un arreglo de 10 números para almacenar los valores ingresados en los textbox. Luego se recorre cada textbox del textbox número 1 hasta el 10 para leer los valores que el usuario ha ingresado. Después utilizaremos un ciclo for para verificar que los números sean válidos, y también se utiliza el método que estoy señalando, que con este se verifica si el valor ingresado en cada textbox es un número entero válido. Si alguno de los campos no contiene un número válido, se muestra este mensaje, que es un mensaje de error y la ejecución se detiene. Y si todos los números son válidos, el algoritmo de ordenamiento sacudida es llamado para ordenar todos los números. Ya después de ordenar, ya los valores ordenados ya se colocan de nuevo en los textbox correspondientes para que el usuario vea los números en orden ascendente. Y ya por último, les mando un message box donde dice que los números han sido ordenados correctamente. Para el botón de limpiar, vamos a crear un arreglo, que es que contiene todos los números, todos los textbox, y con el ciclo que estoy señalando, se recorre cada uno de los textbox y se limpia su contenido usando el método clear, que es este de aquí. Y este procedimiento hace que todos los números se borren y puedas volver a poner nuevos valores en cada textbox. Y ya por último, para el botón de salir, solo se llama a este método y ya te cierra el formulario y por ende la aplicación. Y esto sería la explicación de nuestro programa del ordenamiento de sacudida. La corrida de escritorio. La corrida de escritorio consta de variables las cuales nos van a ayudar en todo este algoritmo. La variable número A es la que va a guardar todos
todos los números ya ingresados por el usuario y los actualizados. Los demás van a ser las variables de izquierda, bueno, isc, que es para decir el límite del lado izquierdo, y der, que es el límite del lado derecho. Por predeterminado, el isc viene en número 2, ya que es el lado izquierdo, por así decirlo, y termina en el número 10, que es el lado derecho. Este es un límite por predeterminado. La k es, es una variable para guardar el último movimiento que se hizo, en qué casilla se hizo. El aux es la variable que nos va a ayudar a mover un número del lado izquierdo al lado derecho. El número que ingresamos aquí se va a mover del lado izquierdo al lado derecho. Obviamente siguiendo pues el orden de las casillas, o sea, no nos podemos saltar ahora sí que de un número del 2 al 3, o sea, debemos seguir el número pues, como van los ciclos. La i es la variable la cual nos va a ayudar a movernos de casilla. Entonces, por así decirlo, siempre la k y la i van a ser el mismo número, porque va a ser el lado en el que se va a mover y el lado en el que se hizo el movimiento, o sea, por eso. Entonces después ya empezando el correo de escritorio, es un ciclo descendente, el cual viene de derecha a izquierda, y se comparan los primeros dos números del lado derecho, que en este momento serían 5 y 2. Si el 5, bueno, el ciclo descendente es para mover los números menores hacia el lado izquierdo. Entonces, si el 5 fuera menor que el 2, se movería del lado derecho a la izquierda. Entonces, como no, la variable auxiliar se queda en 0 y no hay ningún movimiento. Después se pasa a la siguiente casilla, que sería la 9, que sería del número 2, y se compararía el 2 con el 6. Entonces, como el 2 es menor que el 6, si se pasa a la siguiente, por así decir, casilla del lado izquierdo, y se pone el número 6, ya que el número 6 se va a pasar al lado derecho. Entonces se sigue bajando de casillas, y ahora sí tomamos el número 2 con el 9. Como el 2 es menor que el 9, se toma el número 9 en la variable de aux, y se pasa hacia el lado derecho. Y así consecutivamente hasta terminar con al momento que llegues a un número el cual sea menor que 2, como en este caso de acá abajo, aquí, con no hay movimiento, entonces toma la última variable que se ocupó, que en ese momento sería, en el anterior caso sería de 2 a 10, el cual pues 2 obviamente es menor que 10, y se te pasa el número 10 a la siguiente casilla del lado derecho. Después, aquí ocurre el caso de que es menor que el otro número, entonces se queda el aux con el mismo número, pero como el número no está en la casilla en la que estamos, o sea, en el 1 y en el 2, en la que está en el 1 y el 2, entonces no hay ningún movimiento y se queda igual. Después termina siendo, por así decir, el tutelar, el número 1, y se compararía el número 1 con el número 7, y aquí seguiría igual el mismo ciclo. El 7 pasaría al lado derecho, después el 1 con el 3, el 3 se pasa al lado derecho, y el 8 y el 1 se pasa al lado derecho. Cuando acaba el ciclo, lo que se hace es disminuir el límite izquierdo, el cual se ve en la siguiente tabla. Ese es el límite izquierdo, el cual se aumentó ya que el número 1 ya está, por así decirlo, en su lugar. Entonces, aquí, por así decirlo, el número 1 ya no está, ya no existe, ya no lo vamos a modificar porque es el número menor de ahora sí que de todos los números, y el límite de lo izquierdo se modifica. Entonces ahora viene el ciclo ascendente, el cual viene de izquierda a derecha, agarrando el número mayor hacia el lado derecho. Entonces aquí empezamos desde el número 3, ya que el límite es el número 3, y seguimos progresivamente hasta el límite derecho. Entonces comparamos el 3 y el 8. El 3 no es mayor que el 8, entonces... es acá arriba. Es el número 8 y el 3. Entonces el número 8 si es mayor que el número 3, entonces se pasa hacia el lado derecho. Aquí es al revés que el ciclo descendente. Aquí tomas el número mayor hacia el lado derecho. Entonces aquí por eso se repite muchas veces los 8 y los 10.
¿Por qué? Porque son números los cuales se van recorriendo hacia la derecha. Es lo contrario que el ciclo descendente. Entonces se cambia el 8 de lugar, y después 8 y el 7, el 8 es mayor, se cambia de lugar, 8 y 2, el número es mayor, se cambia de lugar, obviamente siempre poniendo la variable el número en la variable auxiliar, en la variable aux. Entonces se cambia, y aquí cuando los números, como en el anterior caso, son por así decirlo, aquí ahora son mayores, ya no son menores, se modifican y se deja igual la misma variable, pero ahora sí sin ningún cambio. Ahora sí que no se va a realizar ningún cambio, y se pasa ahora sí que el titular al número 10. Y ahora sí, como el 10 lo vamos comparando con las demás, y 10 es mayor que 4, entonces se pasa el número 10 en el aux, se van pasando, 9 y 10 se van pasando, 6 y 10 se van pasando, y 5 y 10 se van pasando. Entonces aquí termina el ciclo ascendente, en el cual el número 10 es el mayor de todos, y igual como en el ciclo ascendente se agrega, bueno, esta vez no se agrega porque en el lado izquierdo sí se agregaba un 1, y ahora aquí en este momento se quita, por así decir, un 1 en el lado derecho, y ahora se convertirá en 9. Entonces, así es la prueba de escritorio, y se seguiría consecutivamente, ahora sí que hasta terminar los ciclos. Entonces aquí igual volvemos al ciclo descendente, empieza de derecha a izquierda, el número 10 por así decirlo ya no existe, o ya no lo vamos a modificar, y ahora empezamos a comparar 6 y el 5, el 6 es no, acá está, el de arriba, es el 5 y el 6, el 5 es menor, entonces se pasa, entonces 6, después 5 y 9, es menor, se pasa, obviamente siempre con cambiando nuestra variable nuestro número en la variable aux. Entonces seguimos, 5 y 4 ya no es menor, entonces se queda el mismo número, y se pasa ahora el titular al número 4, ya que es el número menor entre 5 y 4. Entonces se pasa, y ahora comparamos 8 y 4, se pasa el 4 hacia la izquierda, poniendo el número 8 en nuestra variable aux. Ahora con lo mismo, bueno, así que vuelve a ocurrir el mismo caso de que sale un número menor. Entonces se vuelve a poner la misma variable, y ahora se pasa el titular al número 2. Y ahora entre 2 y 7 el 2 es menor, se pasa, entre 2 y 3 el número es menor. Entonces se vuelve a pasar. Y ahora acabamos otro ciclo descendente, el cual es el segundo. Aquí ya por así decirlo el número 1 y el 2 están en su lugar, y ya no se tomarían en cuenta, y se agregaría un 1 en el lado izquierdo, en el límite izquierdo. Entonces ahora empezamos desde el ciclo ascendente, se empieza desde el 3 al 7, ya que el número 1 y el 2 ya están en su lugar, y que le hicimos sus respectivos ciclos. Entonces ahora empezamos desde el 3 y el 7. El 3 y el 7 bueno, entre el 3 y el 7 el 3 no es mayor, entonces no se agrega ningún valor en la variable auxiliar, y después se pasa la pauta al número 7. El número 7 es mayor que 4, entonces se pasa al lado derecho. El número 7 es menor que el 8, entonces se vuelve a poner la misma variable, y se pasa la pauta al número 8. Entonces ahora entre el número 8 y el 5 es mayor, entonces se cambia. Entre el número 8 y el 9 es mayor, entonces se vuelve a agregar igual otra misma variable, y ahora el 9 es el titular, por así decirlo, y se pasa entre el 9 y el 6, el 9 es mayor, entonces se vuelve a pasar. Entonces esos ciclos poco a poco van achicando el código, bueno, vamos a decir que los movimientos, para que ya no sean tan grandes, al mismo tiempo que van bajando los niveles, ahora sí que se van achicando, por así decirlo, el lado derecho y el lado izquierdo se empiezan a achicar. Entonces el siguiente ciclo es el ciclo descendente, volvimos a quitar un 1 en el lado derecho, y así seguimos otra vez. Volvemos a hacer lo mismo una y otra vez, por así decirlo, estamos agarrando el lado izquierdo hacia de izquierda a derecha, y el lado derecho de derecha a izquierda, y vamos haciéndolo como si fuera un colador. Entonces poco a poco los números van saliendo, y se van, por así decirlo, disminuyendo el número que
que vamos a tener en los ciclos. Entonces, ahora empezamos el ciclo descendente, el número 9 y el número 10 están en su lugar, entonces empezamos de 8 y 6, el número 8 es mayor que el... No, que está arriba. El número 6 y el 8, el número 6 es menor que el 8, entonces se pasa a la siguiente casilla. El 6 y el 5, el número 5 es menor, entonces se queda con el mismo número en aux. Después se pasa el titular al número 5, el número 5 al número 7. El 5 es menor, entonces se pasa el número 7 hacia la derecha. Después el 5 y el 4 es menor que el 4, entonces se queda con la misma variable, bueno, con el mismo número en la variable. Y el 4 y el 3 es menor, entonces queda en la misma variable. Y así volvemos a agregar otro 1 más en el lado izquierdo. Y así poco a poco se va checando la tabla hasta que llegamos a un punto en el que ya básicamente todo está ordenado. Entonces, ahora en el lado izquierdo empezamos desde el número 5, desde el número 3. De 3 para adelante. Entonces es el 4 y el 5, como están ordenados, no se agrega. Ahora 5 y 7, como están ordenados, con no, mentira. No, sí. Bueno, se empieza del 2 al 3, del 3 al 4 y así. Y después, terminamos con el 7 y el 6. Como el número 7 es mayor, se pasa. Y ahora sí que todo eso terminaría ordenado y así terminaría la corrida de escritorio ya con todos los números ordenados y con sus ciclos correspondientes. En conclusión, después de analizar y aplicar el ordenamiento por sacudida, concluimos que, aunque no es el más eficiente para grandes conjuntos de datos, su capacidad de recorrer la lista en ambas direcciones permite detectar ordenamientos más rápidamente en casos parcialmente organizados. Con esta experiencia nos ayudó a comprender un poco más el cómo funciona, lo cual no es tan complicado siguiendo su restricción, que es la primera posición debe de ser mayor a la segunda. En el ejemplo anterior se vio que, por ejemplo, en la posición 5 debía ser mayor a la posición 4. Cumpliéndose, se recorría ya fuera a la izquierda o a la derecha según fuera el caso. También nos permitió reforzar un poco nuestro entendimiento sobre los algoritmos de ordenamiento, ya que se mencionan otros que son mejores para datos más complejos, más extensos. Por lo que, en conclusión, pues este es más pedagógico, no se usa ya tanto en el campo laboral o en otros lugares, sino solamente como en cursos. Gracias.